El día de hoy vamos a considerar la escritura que envió el apóstol Pablo a los hermanos de Roma. En el versículo 17 dice: pero gracias a Dios, que aunque fuiste siervos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual sois entregados. Cuando se habla aquella forma de doctrina a la cual sois entregados, se refiere a la doctrina de Cristo, se refiere a su evangelio. Aunque fueron siervos de pecado, pero cuando escucharon el evangelio de Jesús, ellos obedecieron de corazón a la doctrina. Hermanos, así se titula el mensaje de hoy: obedeciendo de corazón a la doctrina. ¿Y qué es obedecer? Obedecer es hacer algo que se nos manda. Cuando el papá le manda al hijo que realice alguna cosa, ¿verdad? El hijo obedece. Pues así, para nosotros el obedecer a Dios es hacer aquello que Él nos manda por medio de su palabra. La doctrina, pues, es la enseñanza que nos ha mandado Dios para que nosotros la cumplamos. En 1 Samuel capítulo 15 y versículo 22, dijo Samuel que el obedecer a Dios es mejor que los sacrificios, y el prestar atención a la palabra mejor que el cebo de los carneros. Es importante entender esto. Obedecer a la palabra de Dios es más importante que cualquier otro sacrificio, ¿verdad? Pues cuando uno ignora estas cosas, inclusive quien lleva grandes ofrendas a una iglesia y en ocasiones se cree que con esas ofrendas pues ya me estoy ganando la gloria, o damos algún otro donativo de flores hermosas, de flores muy caras, y pensamos que con eso pues estamos hallando la gracia delante de Dios. Pero la Biblia dice que el obedecer a la palabra es mejor que cualquier sacrificio. El apóstol Pedro y el apóstol Juan, cuando hablaban con aquella multitud que se oponían a obedecer a la doctrina, dijeron: juzgar si es justo delante de Dios obedecer a los hombres antes que a Dios, porque nosotros no dejaremos de decir o de hablar lo que hemos visto y oído. Es a saber del evangelio. Hermanos, solo que para obedecer el evangelio, hermanos, primero hay que conocerlo, ¿verdad? Para poder obedecer tenemos que conocer, porque el apóstol Pablo dice: ¿cómo podríamos obedecer si no conocemos? ¿Cómo podemos invocar a aquel en el cual no hemos creído? ¿O cómo creerán en aquel de quien no han oído? No se puede invocar cuando no se conoce. No podemos obedecer cuando no hemos recibido la enseñanza. Por esto el Señor Jesús, hermanos, el Señor Jesucristo en San Marcos capítulo 16 y versículo 15 dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. En San Mateo capítulo 28 versículo 19 dice: doctrinándolos, enseñándoles que guarden todas las cosas.
Así es que una persona debe escuchar el Evangelio. Y cuando la persona escucha el Evangelio, entonces va a decidir si queremos obedecer o no queremos obedecer, ¿verdad? Hay quien dice, hermano, yo quiero obedecer al Evangelio. Yo quiero servirle a Dios. Ya conocemos lo que Dios nos manda y hacemos esa determinación cuando ya conocemos las predicaciones de Jesús. Conocemos las predicaciones de los apóstoles. Conocemos cuál es el ofrecimiento que Dios da por el obedecer del Evangelio. Así, de esta manera, hermanos, se predicó el Evangelio primeramente por el Señor Jesús, posteriormente por los apóstoles. Así es que muchos al escuchar el Evangelio, hermanos, San Juan capítulo 6 y versículo 60, dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la podrá cumplir? Y se fueron porque no estaban dispuestos a obedecer. En San Juan capítulo 12 y versículo 42, cuando muchos escucharon la predicación del Evangelio por Jesucristo, creyeron en Él, pero no estaban dispuestos a obedecer, dice, porque ellos amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. O sea que siempre al escuchar el Evangelio, muchas veces se presentan excusas, a veces para no obedecer. Algunos otros que escucharon el Evangelio por el Señor Jesús, hermanos, lo escuchaban y ellos querían practicarlo, pero así como ellos querían. No como Jesús les había dicho, sino querían ponerlo en práctica así como ellos querían o como ellos entendían. Por esta razón, en San Lucas capítulo 6 y versículo 46, dijo Jesús, ¿por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que os digo? A ver si entendemos. Conocer el Evangelio y quererlo poner por obra, así como nosotros queremos, y no como nos dice Jesús, hermanos. Él dice, ¿por qué me dicen Señor, pero no hacen las cosas que yo les digo? Es así como entendemos la importancia de obedecer de corazón a la doctrina, pero así como el Señor nos enseñó. La importancia de obedecer. Si escuchamos la doctrina y nosotros le conocemos, el apóstol Pedro, segunda epístola, capítulo 3 y versículo 16, dice que todo aquel que tuerce las escrituras es para perdición de sí mismos. El no obedecer de acuerdo a como nos manda Jesús, eso nos trae graves consecuencias. No todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En 2 de Tesalonicenses capítulo 1 y versículo 8, dice que los que no obedecen al Evangelio serán castigados de eterna perdición. El vivir una vida desordenada en esta tierra, hermanos, el no querer acatar lo que Dios nos manda por medio de su palabra, Efesios capítulo 5 y versículo 6, por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Hermanos, el siguiente punto que les presento es el más importante. Por el obedecer de corazón a la doctrina,
Dios ofrece hermosas y grandes promesas. El perdón de los pecados, la esperanza de resurrección y vida eterna, y una vida en una patria mejor. Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 2. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Para eso nos escogió Dios, para obedecer, para ser rociados con la sangre de Jesús, porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Así dice San Juan. En el versículo 3 dice que Dios nos ha regenerado en esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible y que no puede contaminarse ni marchitarse, reservada en los cielos. Nos regeneró en la esperanza viva. La palabra regenerar es así como renovar algo que estaba muy deteriorado, así como renovar algo que se había envejecido, algo que estaba a punto de perderse. Pero Dios nos regeneró. Es como reconstruir una casa que ya se estaba cayendo. Reconstruir es como renovar, regenerar. Dios regeneró nuestro corazón por medio de la palabra de Jesús y su obra redentora. Él prometió darnos un corazón nuevo. Él prometió darnos una nueva vida, librarnos de la vida de pecado para vivir una vida en temor, una vida apartada de toda especie de mal. Por eso nos escogió Dios para santificación del Espíritu y para obedecer esta doctrina que nos trajo Jesús. El apóstol Pablo, escribiendo a los hebreos para que veamos de qué manera fueron enseñados aquellos hermanos de aquel tiempo, veamos lo que está escrito en Hebreos capítulo 5 y versículo 9. Habla de Jesús, habla de su obra redentora, y consumado vino a ser causa de eterna salud a todos los que le obedecen. Amén. La palabra consumado es terminado, concluido. Quiere decir que Jesucristo, al terminar su obra de redención, que no le faltó nada, quedó concluida la obra de redención. Algunos dicen que Jesús, pues porque lo mataron, no terminó de hacer su obra que venía a realizar. Pero cuando él estaba en la cruz del Calvario, dijo: consumado es. Esto quiere decir que su obra había concluido, no le faltó nada. Y una vez que terminó esta obra de redención, dice que vino a ser causa de eterna salud a todos los que le obedecen. Por eso la importancia de obedecer de corazón a la doctrina. Obedecer de corazón, hermanos, se define como voluntariamente, no a fuerzas. Nadie nos trajo a fuerzas.
Todos nos allegamos voluntariamente a escuchar el mensaje de Dios, el cual nos fue limpiando, el cual nos fue instruyendo, nos fue perfeccionando, hermanos, para comenzar a recibir las bendiciones de Dios. Es así como la doctrina que nos trae Jesús y el obedecerla nos trae grandes beneficios, hermanos. Llega la predicación del Evangelio a los hermanos de Roma. ¿Quiénes eran los hermanos de Roma? Habían sido siervos del pecado. Pero desde el momento que escucharon la predicación del Evangelio, dice que ellos obedecieron de corazón a la doctrina, voluntariamente. Cuando ellos obedecen a esta doctrina, comienzan a recibir los beneficios que trae nuestro Señor Jesucristo. Versículo 18: fueron libertados del pecado y fueron hechos siervos de la justicia. Dice: ¿qué fruto teníais? ¿Qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? La persona, para que pueda alcanzar los beneficios que Dios otorga, tiene que arrepentirse de su vida pasada, tiene que avergonzarse. Oiga, no podemos ser cristianos y estarnos gozando en las cosas de pecado que hicimos en aquella vida de ignorancia. No es así. Las personas que venían a Cristo sentían pesar en su corazón porque la benignidad de Dios los llevaba a un arrepentimiento. Ellos sentían vergüenza de su vida pasada, su vida de pecado. Además de esto, dice que el fruto de aquellas cosas era muerte, era condenación. Pero fueron librados del pecado y hechos siervos a Dios. Ahora tenían por un buen fruto la santificación y por fin la esperanza de la vida eterna. Esta es la historia de los hermanos de Roma. Termina el capítulo diciendo: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y llega el Evangelio a los hermanos de Éfeso. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, puede ver su Biblia para que usted vea qué hacían los hermanos de Éfeso. ¿Qué hacían antes de conocer el Evangelio? En el capítulo 19, por ejemplo, en el versículo 28, ahí encontramos que en Éfeso eran idólatras, que tenían a una diosa que se llamaba Diana, que era grande en Éfeso. Hacían templecillos de algún material. El versículo 24, templecillos de plata, de Diana, dice, y daba a los artífices no poca ganancia. O sea que era un negocio grande. Esto hacían en Éfeso, eran idólatras, se dedicaban al negocio, comercializaban templecillos de la diosa Diana, los hacían de plata. Y cuando llegó el Evangelio se enojaron porque dicen: se va a venir el negocio abajo. Así dice el versículo número 25.
También en el versículo 18 dice que muchos habían practicado las vanas artes. Eso hacían. Tenían sus libros, hermanos, pero llega el Evangelio de Jesús. Dijo Pablo: no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salud a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y llega la predicación del Evangelio. Y los hermanos de Éfeso, al escuchar, hermanos, el poder del Evangelio, comienzan a hacer sus frutos de arrepentimiento y a despojarse de las idolatrías, a despojarse de sus vanas artes. Versículo 19: quemaron delante de todos sus libros, y echada la cuenta del precio de ellos, hallaron ser 50,000 denarios. Quemaron sus libros de vanas artes, se retiraron de las idolatrías para obedecer de corazón a la doctrina. Bendito Dios. Esto pasó en la ciudad de Éfeso. Ahora que ya tenían el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, lo obedecían. En Efesios capítulo 5 y versículo 1, el apóstol Pablo les escribe y les dice que ahora deben ser imitadores de Dios como hijos amados. Dice que cuando ellos andaban allá en el mundo, perdidos en el pecado, dice que tenían el entendimiento entenebrecido, eran ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Eran idólatras, practicaban vanas artes, andaban en la ignorancia, así está escrito. Andaban en la ignorancia, ajenos de la vida de Dios. Pero el Evangelio comenzó a renovar su mente, así está escrito, y comenzaron a vestir el nuevo hombre que era criado conforme a Dios, en justicia y en santidad de verdad. Cambiaron su conducta, cambiaron su carácter. Versículo 28 en adelante, como hubo una conversión. El que hurtaba no hurte más. Ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, dijo Jesús en su Evangelio. Porque de toda palabra ociosa que hablaren los hombres van a dar cuenta en el día del juicio. Así, de esta manera, hermanos, se dejó ver, florecer el Evangelio en Éfeso, así como en algunos otros lugares. Hermanos, así como llegó el Evangelio a nosotros, un día llegó el Evangelio aquí a la Pinajuela. Y seguramente que las primeras personas que escucharon el Evangelio, ¿verdad? La Biblia dice que el Evangelio siembra la conciencia del hombre pecador. Podemos asegurar que comenzaron a dar oído a esta palabra, comenzaron a hacer sus frutos de arrepentimiento, hasta que llegó el día en que quisieron obedecer de corazón a la doctrina. Y esto nos trajo esta bendición. El vernos reunidos en este lugar es el fruto de aquellas primeras personas que abrieron su corazón al Evangelio y estuvieron dispuestos a obedecer a esta forma de doctrina. Hermanos, de esa manera fue abarcado este pequeño lugar en la gracia de Dios. Por eso le damos gracias. Aún deseamos que esta palabra siga corriendo y que sea glorificada. De los padres pasó a ustedes que son los hijos, y ojalá que esta doctrina siga adelante con los hijos de sus hijos y así sucesivamente hasta que el Señor venga. Y así terminaremos nuestros días. Un día nos van a llevar a sepultar al panteón
pero solamente dormimos en Cristo, porque una de las promesas que trae el Evangelio y la bendición de obedecer a la doctrina es que cuando Cristo venga al toque de la final trompeta, los muertos en Cristo habrán de resucitar primero para estar con Dios en su santa gloria. Por eso, hermanos, esta es la suerte que nos ha tocado así. Cayeron en las cuerdas en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que nos ha tocado. Hermanos, sigamos obedeciendo de corazón a la doctrina. Asimismo, nuestras amistades les invitamos que obedezcan a la doctrina que trajo el Señor Jesús, porque este es nuestro todo en esta tierra. Solamente en esta doctrina encontraremos un porvenir venturoso, una esperanza de resurrección y una esperanza de vida eterna en aquella ciudad celestial. Apreciables hermanos, que Dios los bendiga y los guarde en su